Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuál es más o menos su perspectiva técnicamente y socioeconómicamente que usted nos puede explicar esta mañana? Muy buenos días, economista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, si no hacemos nada para que esto cambie, la recesión no va solamente a durar 5 años, sino todo el tiempo necesario que dure por la inacción de los ecuatorianos. Obviamente, una predicción de esa naturaleza es una predicción dinámica. Después de 6 meses del Fondo Monetario dirá otras cosas, si es que las cosas van cambiando. Pero lo interesante de todo esto es que es un llamado de atención para que el Ecuador se mueva, para que se dinamice las acciones de todos los ecuatorianos. El país es corresponsabilidad de todos. Entonces tenemos que hablar qué hacemos desde nuestra propia actividad, qué hacen los industriales, los agricultores, los pescadores, los transportistas, los ingenieros, la academia, el gobierno. ¿Qué hacemos para que esto no dure 5 años y se termine cuanto antes esta disminución constante del tamaño de la economía ecuatoriana, disminución de la producción, disminución del empleo, disminución incluso de los salarios? ¿Y por qué tiene que ser una movilización general? Porque a todos corresponde efectivamente salvar nuestras propias perspectivas para nuestros hijos. No podemos estar cruzados de brazos. Ningún ecuatoriano en una crisis de esta naturaleza puede estar cruzado de brazos, ¿no? Viendo cómo pasan ¿Y qué puede hacer un jefe de familia desempleado? Un jefe de familia desempleado tiene que trabajar lo suficiente para salir a obtener ingresos para su familia. Pero, precisamente, en una sociedad democrática, en donde hay normalmente diversos sectores de la población, hay que asegurarse que la economía funcione para todos. Que la economía funcione, si no, no es democrática la sociedad. Eso es el fundamento. Si no, no es democrática la sociedad, si la economía no funciona para todos. ¿Qué quiere decir con esto? Que después de lo que ha pasado, de la situación prevaleciente en este momento, hay ganadores y perdedores. Y las políticas públicas tienen que ir a auxiliar a esos perdedores. Y entre esos perdedores efectivamente están los desempleados. El Ecuador está con un crecimiento, una contracción económica de menos 4,5. Imagínese cómo usted ha visto este episodio, tristísimo para el FMI, pero que no pidan ni disculpas. Gonzalo, buenos días. Buenos días, economista Pozo. Creo que es importante aclarar algunas cosas. Primero, el trabajo que hizo el Fondo Monetario para la estimación del 4,5 negativo fue un trabajo realizado por el equipo que hace estimaciones de países. Ese equipo utiliza ciertos supuestos para esas estimaciones, mientras que el trabajo que se acaba de conocer con una caída del 2.3 a 2.3 es un trabajo realizado menos 2.3 es un trabajo realizado por la misión que se encargó de elaborar un informe para la entrega de los 384 millones de dólares a raíz del terremoto de abril pasado. Son 2 equipos distintos y yo no conozco cuáles son los supuestos de trabajo distintos. Si usted cambia los supuestos, las estimaciones van a afectarse. Pero quiero decirle algo, todos se equivocan. El Banco Central se ha equivocado, el gobierno se ha equivocado y el Fondo Monetario también se ha equivocado. Pero hay otros que se equivocan de adrede, ¿no? Eso es más grave. Le voy a dar solo un simple ejemplo. Cuando hubo el terremoto, el presidente dijo que el costo en actividad económica era de aproximadamente, recordemos, 3.5% del PIB, que era más de 3,000 millones de dólares. El trabajo que se acaba de recibir, que evalúa el costo,
porque usted tiene que, de alguna manera, combinar entre una zona destruida por el terremoto, que es lo que ocurrió en la zona de Manabí y Esmeraldas, que no produce y por lo tanto genera una suerte de lucro cesante, versus lo que usted va a gastar en la zona por el proceso de reconstrucción de la misma. Es decir, usted tiene que poner por un lado lo que deja de producir, por un lado lo que va a gastar y lo que va a invertir para poder rehabilitar la zona. El neto de las dos cosas es el impacto en la actividad económica y ese impacto es de 0.4%. Así que si hablamos de malos errores de cálculo, el uno se equivoca del 3,5 al 0,4 y el otro se equivoca, si es que podríamos llamar equivocación por lo que le explico de los supuestos distintos, entre el menos 4,5 y el menos 2,3. Pero de todas maneras, Gonzalo, lo que queda claro y donde ahí sí creo que el gobierno no tuvo la lectura adecuada es seguir insistiendo en que el país no tenía una recesión económica y que no tiene una crisis económica. De entrada, son al menos 3 años de recesión y eso sí estaría, a mi criterio, fuera de discusión alguna. ¿Por qué? Porque el año pasado, que hablan de un crecimiento del 0,3 según el Banco Central, todavía no explican qué pasó el último trimestre, donde sorprendentemente hacen que el promedio del año o el agregado del año crezca 0,3 cuando había perdido o había caído 3 trimestres consecutivos, cuando al final del año inclusive la situación se volvió más complicada que al principio. Entonces, cuando salgan las cifras definitivas, vamos a ver que el año 2015 el país decreció. Okay. Este año decreció menos 4, menos 4,5, menos 3, menos 2,3, pero decreció. Usted pierde el año con 0,8 o con 0,2, igual perdió el año. Y de ahí, ¿qué tiene usted? Tiene un 2017 con una estimación de decrecimiento, en cuyo caso sí estaríamos frente al menos a 3 años de recesión económica. El fondo es más pesimista en ese sentido. Él habla de un periodo de 5 años de recesión. Él habla que recién en el año 2021, es decir, el último año del siguiente gobierno, podríamos ver números azules. ¿Un diagnóstico similar habrá para otro país en la contemporaneidad de mediciones en América Latina? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Quién? O sea, el mismo equipo que hace las estimaciones de países hace la estimación de Ecuador. Ahí vamos a ver cuáles son las estimaciones hacia adelante. Si hay otros países en esta temporalidad que hayan decrecido o que hayan sido castigados con un pronóstico, un vaticinio de que 5 años van a estar prácticamente contraídos. Hay dos países que tienen los peores indicadores de actividad económica, que es Venezuela y es Ecuador. Después le sigue Argentina y Brasil. Son los que están peor ubicados en la zona. Y obviamente los países que y están... los platos rotos en Argentina está pagando el actual presidente. Claro, le ha tocado meter mano a tratar de ordenar las cosas. Sí ha afectado los parámetros económicos, más que todo la fotografía del mundo sobre la economía ecuatoriana, porque casi nos puso a competir ahí sí con Venezuela. Sí, Venezuela sí es de llorar. No sé qué opine usted, exministro Fausto Ortiz. Bienvenido. Aquí le van a escuchar su colega, el señor economista Pozo, y el exsecretario general de Administración y lucido economista también, Washington Herrera. Fausto, buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Saludo cordial en estudio a Mauricio, Francisco y al público, ¿no? El asunto es complejo. Cuando uno hace supuestos, cuando uno hace estimaciones para proyectar, uno se mueve dentro de ciertos parámetros, ciertas restricciones que uno tiene. Por ejemplo, este 2.3% del Fondo Monetario de caída para este año y los 5 años siguientes de deterioro están bajo un contexto de que Ecuador ya está en el techo del 40% de la deuda y que como tal no puede incrementar su endeudamiento, y si no puede incrementar su endeudamiento, entonces no puede incrementar el gasto, y esa detener el gasto
y para forzar superávit fiscal bruscamente de un año a otro es el que causa los 4 o 5 años siguientes de caída. Eso podría ser cierto si es que efectivamente este gobierno o el siguiente deciden no tocar el techo del gasto, pero podría relajarse un poco, podría mejorar un poco si este gobierno o el siguiente dice, bueno, vamos a poner un techo de endeudamiento no del 40, vamos a ir al 50 o al 60, con lo cual habrá que evaluar si esto es responsable o qué tan irresponsable es. Entonces, va a depender mucho de los supuestos. El gobierno cuando el año 2016 enfrenta la realidad que tenemos hoy día de una economía que nos está afectando por el precio del petróleo y una economía que no podía gastar por falta de acceso a financiamiento, el gobierno, a mi manera de ver, irresponsablemente va en busca de recursos y como no consigue los recursos afuera, encuentra los recursos al alcance de la mano, que son los recursos del Banco Central, y a través del financiamiento del Banco Central tenemos ya más de 3.000 millones de dólares que ha incrementado el financiamiento del central al gobierno, y con eso el gobierno ha evitado que la economía se frene bruscamente de acuerdo al impacto que puede tener hacer menos gasto en una economía. Pero eso es irresponsable porque al final del día esos recursos son de muy corto plazo que el central podría en cualquier momento requerirlos, y la respuesta del gobierno central sería hoy no tengo, mañana sí, y cada día sería la misma respuesta. Washington, los elementos más o menos que ustedes acaban de escuchar y que me parecían importantes reprisarlos, en muchos casos reprisarlos y en otros conocerlos, ¿qué les parece a ustedes? ¿En qué quedamos? Vamos primero con Washington, luego a Guayaquil, para terminar con el señor exministro Mauricio Pozo. Tenga la bondad de economista Herrera. Mire, lo que tenemos que discutir en este momento es cómo mejoramos la productividad del Ecuador en su conjunto. Porque si no mejoramos la productividad, vamos a tener el mismo nivel de producción de los últimos 10 años y no vamos a tener ninguna salida en términos de obtención de dólares para vivir en dolarización. Entonces, todos tenemos que contribuir. Los banqueros contribuir a mejorar la productividad mediante un apoyo al sector productivo a tasas razonables. Los industriales tratar de hacer el mayor valor agregado posible dentro de sus empresas, no solamente importar piezas y atornillarlas dentro del Ecuador, porque eso no es industria, y así ganar prebendas fiscales. Los trabajadores no es que se les debe cercenar sus derechos y sus valores, pero sí se debe saber que si trabajan 8 horas de 60 minutos, su productividad va a aumentar. Hay un estudio reciente que en el Ecuador, por la falta de cumplimiento de los horarios, ¿no?, la productividad baja en el 15%. Hay que ver que Suiza es el país más productivo del mundo, más que Estados Unidos, más que los asiáticos, porque ellos trabajan bien 8 horas de 60 minutos. Aquí trabajamos solamente si tuviéramos bien, esa vocación tal vez 5 de trabajar bien, no digamos como los suizos, pero por lo menos las 8 horas completas, tendríamos una productividad del trabajador mucho mayor. La innovación tecnológica en los sistemas de parte de todos los empresarios, porque hay que reconocer que hay empresas tecnológicamente buenas, innovativas, pero las pequeñas y medianas empresas están retrasadas, porque en realidad no han podido crecer por diversas razones. Entonces, hagamos todos lo que sea necesario para mejorar la productividad, porque de lo contrario, ahí sí vamos a tener no solo 5, sino décadas de recesión por no trabajar bien. Porque en dolarización, si no logramos cada año más y más dólares, sin esperar la dependencia petrolera, sin esperar que el petróleo nos salve, sin seguir con este modelo paternalista del Estado en función del petróleo, entonces yo creo que cabe que los políticos que aspiran a tomar el poder
o a seguir en el poder o quien sea, tienen que delinear un programa de largo plazo sin dependencia petrolera, porque el petróleo nos ha regalado Dios, si se quiere, no ha hecho el hombre ecuatoriano. Entonces hay que trabajar en todos los sectores productivos a base del talento y las manos de los ecuatorianos. Finalmente, el pensamiento concluyente para este programa del exministro Mauricio Pozo. Mauricio, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Primero decirle que Alberto Ají, que estemos o no de acuerdo con lo que él proponga, él es un economista, a mi criterio, técnicamente muy sólido. No hay cómo dudar de su capacidad técnica para el análisis. Y desde ese punto de vista merece la credibilidad necesaria. Ahora sí creo que vale la pena aclarar varias cosas. Primero, la recuperación de depósitos que habla el ministro Rivera es una recuperación atada a endeudamiento público. Se endeuda el gobierno, se ha endeudado emitiendo papeles, se ha endeudado haciendo acuerdos con empresas, se ha endeudado vendiendo petróleo por anticipado. Esa plata viene al Ecuador, al gobierno, el gobierno paga atrasos, los que reciben esos recursos depositan en los bancos y los bancos algo de eso tienen que prestar. Solamente en la cifra que acaba de dar Fausto, de 1.500 prestan 500. ¿Por qué no prestan más? Porque no hay demanda de crédito, nadie pide plata prestada porque o no sabe si va a poder vender, o no sabe si va a tener trabajo, o no sabe si tiene capacidad de pago. Es decir, la caída en la demanda de crédito es una manifestación evidente y clara de la recesión económica. Entonces, ¿cómo se pueden vanagloriar? Pero hay hay una super liquidez en la banca. Pero por producto del endeudamiento público, pues Gonzalo, no es que la plata que salió de los bancos regresó porque ya tienen confianza y que sigamos, es por... Sin confianza. Entonces no se habla del origen de por qué crecen los depósitos. Se está dando una información que no es la correcta. Y eso a mí hasta me molesta. En segundo lugar o en tercer lugar, el crédito que ya mencioné, las importaciones. Las importaciones que crecen las materias, que crecen el tema de bienes de capital, no habla de materias primas, no habla de bienes de consumo y no habla que el superávit comercial es por una caída de la actividad económica porque la gente no importa porque no puede producir y no sabe si va a poder vender. Eso no se dice. Y lo de la tributación, que no dio cifras, hasta donde yo he visto, Gonzalo, el IVA está cayendo casi al 18%, a pesar del ajuste del 12 al 14%. Es decir, yo no sé de dónde ven una recuperación en la tributación, no sé de dónde sacan esas cifras. Después, comparan de que como en cualquier país del mundo, el Banco Central le presta a los gobiernos y que esto le presta que el 51% en Estados Unidos, que el 91% en el Canadá. Dos comentarios rápidos. Uno, ellos tienen su propia moneda. Nosotros no tenemos la moneda. Estamos usando una moneda externa que hace las cosas bien distintas. La liquidez que está ahí no es del gobierno, no es la que respalda el dinero en circulación. Esa es la plata de los depositantes de los bancos que tienen el central. Entonces no compare pepas con peras. Con guayabas. Uno. Y segundo, no podemos de ninguna manera aceptar de que sea lo mismo invertir en un estado como Estados Unidos, que tiene un emisor que se llama el Banco de la Reserva, cuyo papel, el bono del Tesoro, es el de menor riesgo del mundo, con el bono del Estado ecuatoriano, que tiene el segundo riesgo más alto de toda América Latina. ¿Cómo va a comparar las cosas? Pues, entonces, eso es jugar con la información. A mí me parece que eso no es correcto. Y hizo